Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver la exponencial de matrices, que es una parte muy bonita de las matemáticas y es un punto de unión entre el cálculo diferencial y el álgebra. Entonces, eso va a dar como resultado que podamos poner en ciertas ocasiones la función exponencial, pero en vez de para un número real, pues para una matriz, o sea, el número e elevado a una matriz. Así que lo primero de todo, pues vamos a hacer un recordatorio de cómo podíamos poner la función exponencial en series de potencias. Entonces, para ello, pues necesitamos tirar de las series de Taylor. Sobre las series de Taylor tengo un vídeo en el canal, en la lista de reproducción de matemáticas, donde explico de dónde sale la fórmula que ahora mismo voy a poner, que es que va a haber ciertas funciones que vamos a poder poner como una serie de potencias. Y en concreto, las series de Taylor pues tienen esta forma de aquí. El sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito, porque por eso es una serie, porque es una suma infinita, de la derivada enésima de la función evaluada en un punto del dominio de esta función, donde vamos a centrar esta expresión, ¿de acuerdo? O sea, esto siempre lo que se suele decir es que este x sub 0 es el punto donde está centrada la función, ¿vale? Todo esto entre n factorial y por x menos x sub 0 elevado a n. Entonces, una vez con esta fórmula, pues lo que vamos a hacer es poner la función e elevado a x. Entonces, como en esta ecuación aparecen las derivadas y tal, pues vamos a ir calculándolas. Entonces vamos a tener que si f de x es igual a e elevado a x, y como decía, vamos a centrarla en el punto 0, o sea, el x sub 0, esto va a ser muy importante, vamos a poner esto bien, entonces tendremos que la función e elevado a x y x sub 0 lo definimos como el punto 0. Vale, ahora sí, entonces f de x cuando lo evaluemos en 0, pues será e elevado a 0, que es 1. Vale. Vamos a calcular la derivada de elevado a x. Entonces, la derivada de esta función, pues resulta que es ella misma. Así que la derivada de elevado a x, pues es e elevado a x también. Por lo tanto, la derivada de la función evaluada en 0, pues vuelve a dar 1. Y ya os estaréis dando cuenta que da igual el número de veces que derivemos esta función, que va a seguir dando e elevado a x, y por lo tanto cuando evaluemos la enésima derivada en 0, pues nos va a dar 1. Vale. Entonces, nuestra serie de Taylor para esta función, pues ¿cómo queda entonces? Pues va a ser que e elevado a x será la función sin derivar evaluada en 0 entre 0 factorial más, por este paréntesis de aquí, que será x menos x sub 0, que hemos dicho que es 0, entonces será x elevado a 0, que luego va a dar 1. Vale, pues ahora la función derivada una vez entre 1 factorial y evaluada en 0 por x elevado a 1. Vale.
Y la siguiente pues será la segunda derivada evaluada en 0 entre 2 factorial por x al cuadrado, y esto pues bueno, seguirá así hasta el infinito. Entonces, todo esto de aquí es 1, esto de aquí es 1 también, esto de aquí es 1 también, y pues nos damos cuenta que va a ser 1 a lo largo de toda la serie. Entonces, x elevado a 0 es 1 también, o sea, 1 por 1, 1, y 0 factorial es 1. Así que aquí vamos a tener en primera posición un 1. Más, esto es 1 por x entre 1 factorial, pues 1 factorial es 1 también, o sea que esto da x. El siguiente, pues da x al cuadrado entre 2 factorial, que es 2. Y más, bueno, pues esto seguiría, el siguiente sería x elevado al cubo entre 3 factorial, donde, bueno, no lo he dicho, pero que os acordéis que el factorial de un número, esto es n por n menos 1 por n menos 2 y así hasta que llega a 1, ¿vale? O sea, si n, por ejemplo, vale 3, o bueno, vamos a poner un número más alto, 5 factorial, esto es un ejemplo, pues entonces esto vale 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y da pues el número que dé. Vale, por lo tanto, aquí en nuestra serie de potencias podemos distinguir un patrón que va a ser el siguiente. Si ponemos esta x como x elevado a 1 entre 1 factorial y este 1 de aquí lo dejamos como estaba en un inicio, que era x elevado a 0 entre 0 factorial, pues vemos claramente aquí un sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de x elevado a n entre n factorial. Y esto de aquí pues tiene que ser igual a la función e elevado a x. Muy bien, pues por aquí a la derecha me he apuntado estos resultados. Entonces, en todo esto que acabamos de hacer, pues nuestra función exponencial pues tiene como entradas o como dominio en su función las x que pertenecen a los números reales. Pero podríamos ir un poquito más allá y pensar que si decimos que x no queremos que sea un número real, sino que vamos a decir que x es a, que va a ser una matriz que pertenezca al cuerpo de las matrices cuadradas n por n, entonces esto implica que podríamos tener una función de esta matriz que fuera e elevado a. Nos preguntamos esto. Pues la respuesta va a ser que sí, porque solo tenemos que ver esta función y sustituir la x por una matriz. Entonces perfectamente pues podríamos tener que e elevado a esta matriz es el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de la matriz elevado a n entre n factorial. Entonces esto nos daría, nos daría, en primer lugar tendríamos a elevado a 0, lo que pasa que a elevado a 0 es igual que a elevado a 1 menos 1, que esto es igual que a
por su inversa. Y esto es la identidad. Entonces, en primera posición, pues tendríamos la identidad, luego tendríamos la matriz A, luego tendríamos A al cuadrado entre 2 factorial y así, pues, siguiendo el mismo patrón que para la función e elevado a x. Entonces, como claramente esto de aquí existe, podemos poner una matriz cuadrada, podemos calcular sus potencias y sumarlas de esta manera y dividirlas entre su factorial correspondiente y tal, pues entonces esto de aquí existe. Aunque parezca algo súper raro, pero pues de momento no hay nada que indique lo contrario. Muy bien, pues vamos a empezar a juguetear un poquito porque ya hemos visto en los capítulos pasados cómo es la forma diagonal de una matriz o cómo diagonalizar una matriz. Entonces, la diagonalización pues consiste en hacer el cambio de base de una aplicación lineal donde una matriz A pues podemos ponerla de esta manera: P por D por P inversa, donde estas P's, bueno, pues ya sabéis que son las matrices de cambio de base entre la base donde está expresada esta matriz y la base donde la matriz A tiene forma diagonal, ¿vale? Que en concreto esta matriz tiene como columnas los autovectores y esta matriz diagonal, pues sus elementos son los autovalores, que de hecho pues voy a escribirlo ahora mismo por aquí. Vale. Y con todo esto de la diagonalización, lo que también vimos en este capítulo que os recomiendo que veáis, pues son las potencias de una matriz. Entonces vimos que las potencias de A, pues en concreto A elevado a 0, pues esto era la identidad, ¿vale? Como hemos visto que pues podíamos ponerla de la siguiente forma: P por D elevado a 0 por P inversa, porque D elevado a 0 es la identidad, entonces la identidad es transparente a los productos y cuando multipliquemos P por P inversa, pues nos sigue dando la identidad, que es lo que debería ser A elevado a 0. Así que esto da la identidad. A, bueno, pues A lo que voy a hacer es un copy-paste directamente porque esto lo tenemos aquí. ¿Cuánto dará A al cuadrado? Pues A al cuadrado ya vimos que había que multiplicar todo esto de aquí por sí mismo. Así que, a ver, voy a hacerlo. No vaya a ser que alguien ande despistado, no me cuesta nada. Entonces, cuando multipliquemos esto de aquí por sí mismo, pues cuando esta P inversa multiplique con esta P, esto va a dar la identidad, luego esta D multiplicará a esta, porque al estar la identidad en medio, pues es como si no hubiera nada, y nos quedará el mismo sándwich que teníamos, pero con D elevado al cuadrado. Entonces, esto era extrapolable a cualquier potencia de A, donde lo que íbamos a tener pues es que A elevado a la enésima potencia pues era el sándwich este con la matriz diagonal elevada a la enésima potencia también. Vale, pues voy a quitar todo esto de aquí y voy a quedarme con la expresión general. Vale, porque ahora lo que vamos a preguntarnos es ¿qué ocurre si a la expresión de la exponencial de la matriz A, pues donde está la matriz A ponemos el sándwich de la diagonalización? Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Tendríamos que E elevado a A pues sería la identidad
en primer lugar, entonces la identidad pues podríamos ponerla como P por D elevado a 0 por P. Vale, pues ahora viene A. Entonces pondremos exactamente esto mismo, pero con D elevado a potencia 1. Bueno, pues voy a dejarlo ya bonito, ya que lo estoy haciendo en colores al final. Vale. El siguiente, que sería 1 entre 2 o 1 entre 2 factorial por este sándwich de aquí, y así pues puntos suspensivos hasta el infinito. Vale, pues ¿qué tenemos aquí? Que como las matrices no conmutan, pues podemos en todos los sumandos, tanto en este, como en este, como en este, y en los infinitos que siguen después, pues tenemos multiplicando por la izquierda la matriz P y multiplicando por la derecha la matriz P inversa. Entonces, si sacamos por la izquierda factor común a P y por la derecha factor común a P inversa, pues entonces tenemos D elevado a 0, que sería la identidad, más D, más 1 entre 2 factorial por D cuadrado, y así hasta el infinito, y luego multiplicando por aquí a la derecha estaría la matriz P inversa. Entonces lo que nos damos cuenta es que este paréntesis de aquí, con la serie infinita de esta matriz D con sus potencias y tal, pues es exactamente la exponencial de una matriz, pero en vez de dA, de D, ¿vale? O sea, es exactamente esto de aquí, la serie de Taylor de E elevado a una matriz cuando esta matriz es diagonal. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es P por E elevado a la matriz D y por P inversa. Y eso tiene que ser igual a esta matriz E elevado a A. Así que nos queda esta forma de aquí, que es la diagonalización, pero expresada en forma exponencial. Muy bien, pues voy a borrar esto un poco, pero antes de nada voy a rescatar esto de aquí, este paréntesis, que es la función exponencial de la matriz D, que es diagonal, o sea, es E elevado a D. Muy bien, pues vamos a tirar un poco del hilo de esta expresión de aquí y vamos a ver que vamos a llegar a una expresión interesante para la exponencial de una matriz diagonal. Entonces, a ver, pues en primer lugar irá la matriz identidad n por n, ¿vale? Entonces lo estamos haciendo todo con matrices n por n. Entonces quedará esta matriz. Vale. Pues la siguiente, ¿cuál es? Pues la siguiente es la matriz D, que por ser la diagonal, la matriz en forma diagonal de una aplicación lineal, pues sabemos, como tenemos aquí arriba, que su diagonal principal está formada por los autovalores. Entonces, esta de aquí, pues también sabemos la forma que tiene, pues la ponemos. Vale. ¿Y qué será la siguiente? Pues esa ya me tengo que venir aquí abajo. Pues la siguiente tendremos 1 entre 2 factorial, que es igual a 2, porque 2 factorial es 2 por 1, ¿vale? Da igual que lo pongamos con el factorial que no. Y d al cuadrado, pues nosotros ya sabemos que las matrices diagonales, las potencias de estas matrices, pues simplemente es elevar al cuadrado los elementos de su diagonal. Entonces tendrá esta forma de aquí. Vale. Y así, pues igual, hasta el infinito, con todas las potencias de d y tal. Vale. Bueno, pues vamos a sumar las tres primeras, que son las que he escrito,
en una única matriz y vamos a ver qué tenemos. Bueno, pues como estas matrices solo tienen elementos en su diagonal principal, pues en la posición, en el 1 de la fila 1 de la columna 1, pues lo que tendremos es 1 más lambda 1 más lambda 1 al cuadrado entre un medio factorial. Entonces, tendremos 1 más lambda 1 más lambda 1 al cuadrado entre 2 factorial y esto pues seguiría. Y aquí debajo pues todo ceros hasta la última fila. Vale. Aquí tendríamos igual en esta posición un 0 y en la siguiente, que sería la fila 2, columna 2, pues ahí lo que tenemos es un 1 más lambda 2 más un medio factorial por lambda 2 al cuadrado. Entonces volvemos a tener 1 más lambda 2 más lambda 2 al cuadrado entre 2 factorial más y así hasta el infinito, y luego aquí debajo pues vendría un 0 también. Vale, entonces ya en última posición, a lo mejor ya se está viendo a qué vamos a llegar, pues aquí tendríamos un 0, bueno, voy a poner un poco más para acá, aquí arriba también habría otro 0, y en esta última posición pues lo que tendríamos es 1 más lambda n más lambda n elevado al cuadrado entre 2 factorial más y así puntos suspensivos, y bueno, aquí no me cabe, pero esta matriz vendría así. Vale. Pues ¿qué es lo que vemos? Que tanto esto como esto son este primero e elevado a lambda 1, este de aquí es e elevado a lambda 2 y este de aquí es e elevado a lambda n. ¿Vale? Si os dais cuenta, cada elemento de la diagonal es a su vez una serie de Taylor, pero ahora ya siendo la variable un número real, que es el autovalor el que sea. Pues en la posición 1, 1, pues lambda 1, en la 2, 2, lambda 2, y en la posición n, pues lambda n. Por lo tanto, voy a ponerlo por aquí, que e elevado a la matriz diagonal D, pues es esto de aquí. Es una matriz diagonal en la que todos los elementos de esta diagonal principal pues son e elevado al autovalor correspondiente. Muy bien, pues ya para acabar vamos a ver una identidad muy famosa que existe entre las funciones exponenciales para matrices que nos van a relacionar el determinante con la traza. Bueno, pues lo que vamos a hacer es volver a la forma diagonal pero exponencial, o sea que e elevado a a, pues esto es igual a p por e elevado a d, así, por p inversa. Vale, pues lo que nos vamos a preguntar es si hacemos el determinante a ambos lados, ¿existe alguna solución o llegamos a algún lado? Porque a lo mejor ya es demasiado pedir el que existan exponenciales de matrices,
como para ahora encima querer calcular este determinante. Bueno, pues vamos a ver que no va a haber ningún problema, porque si aplicamos el determinante a esto de aquí, pues vamos a tener al otro lado el determinante de esto. Entonces, el determinante de un producto pues es el producto de los determinantes. Por lo tanto, como aquí hay tres cosas multiplicándose, pues habrá tres determinantes. Uno por aquí, otro por aquí y otro por aquí. Vale. Entonces, el primero será el determinante de la matriz P, el último el de P inversa y el del medio el determinante de elevado a la matriz diagonal. Vale. Pues el determinante de una matriz con el determinante de su inversa se cancela, porque el determinante de la inversa es la inversa del determinante, ¿vale? Esto lo demostré es una chorrada la demostración, pero lo hice en el capítulo pasado, creo, en el de invariancia del determinante y de la traza. Vale. Pues entonces nos queda esto de aquí, el determinante de D. Vale. Pues como acabamos de ver, E elevado a la matriz diagonal es esto de aquí, y su determinante, pues por ser una matriz diagonal, es el producto de los elementos de su diagonal principal. O sea, esto va a ser E elevado a lambda 1 por E elevado a lambda 2 y así hasta E elevado a lambda n. Entonces, lo que también sabemos es que por las propiedades de las potencias, cuando tenemos potencias de la misma base multiplicándose, pues los exponentes los podemos sumar. Entonces esto queda como E elevado a lambda 1 más lambda 2 y así hasta lambda n. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Pues que la suma de todos los autovalores pues es la suma de los elementos de la diagonal principal de la matriz D, ¿vale? Que la he borrado, pero pues la matriz D, no E elevado a D, esto no, ¿vale? La matriz D, esto era lambda 1, 0 por aquí 0 también, aquí lambda 2, 0, 0 y aquí lambda n, ¿vale? Esta era la matriz D. Por lo tanto, esto lo que es la traza de la matriz D. Por lo tanto, aquí vamos a escribir E elevado a la traza de la matriz D. Vale. Pues lo que también vimos en el capítulo pasado, en el de invariancia de la traza y del determinante, pues en concreto cuando traté la función traza, ya por el final, pues que la traza de la matriz de la forma diagonal de una aplicación lineal es igual a la traza de la aplicación en sí. Por lo tanto, esto lo podemos poner como E elevado a la traza de A. Así que, pues ya hemos acabado. Lo que tenemos es que el determinante de E elevado a A, pues esto es E elevado a la traza de A. Así que nada, pues ya con esto termino este capítulo que es a mi juicio de lo más bonito que tiene el álgebra, es cuando se tocan varias áreas de las matemáticas. Y nada, pues nos vemos en el siguiente, espero que os haya gustado.